En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. Jesús llamó a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Y si en alguna parte no los reciben y los escuchan al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Bueno, pues este evangelio es en la perspectiva de San Marcos, como Jesús escoge a sus 12 discípulos y la razón, una de las razones principales que Jesús escoge en los evangelios a sus discípulos es para que estén con él. Es algo que se nos olvida a nosotros, ¿verdad? Siempre tenemos la tendencia en el camino de la conversión que llevamos de hacer lo que Él pide. Y claro que eso es una consecuencia, pero si nosotros no conocemos verdaderamente a Jesús, ¿cómo nosotros lo vamos a poder, cómo nos podemos identificar con Él cuando nosotros no lo conocemos? Jesús hay veces se vuelve un perfecto desconocido entre nosotros. Y eso nos da un indicativo, hay veces en nuestra propia vida, por ejemplo, cuando nos casamos, que poco conocimos a la persona con la que nos casamos. Y, yo sé que el noviazgo es un medio tiempo, ¿verdad? Conocemos siempre lo mejor de las personas. Mi abuelita decía que nadie enamora con asperezas. O sea que cuando somos novios, cuando tenemos una relación de poco tiempo, pues damos lo mejor a las personas. Sí es cierto, ¿verdad? Y no conocemos totalmente o no queremos que las otras personas vean realmente la otra cara de la moneda de nuestra persona. En el caso de Jesús, para que nosotros podamos ser auténticos discípulos de Jesús, como los 12, es que Él los llevó a vivir con Él. Y entonces eso se dio la oportunidad de conocerse, y al conocerse, ellos llegan a enamorarse del proyecto de Jesús, de la persona de Jesús y del proyecto divino que es imponer el reino de Dios en la tierra o sugerir el reino de Dios en la tierra por medio de todas las cosas que hace la iglesia y hace el Espíritu Santo. Entonces, Jesús los llama, y cuando él los llama, ellos empiezan a sentir esa identidad genuina con el Mesías. Él es auténtico. ¿Qué doctrina es esta? ¿Cómo habla este hombre? ¿Qué poder tiene este hombre que hasta la naturaleza le obedece, que hasta los demonios se le rinden? ¿Quién es este hombre, verdad? Entran un montón de preguntas y preguntas y preguntas, y realmente cuando una persona entra en un proceso de preguntar, es un proceso que la va a llevar o lo va a llevar a un conocimiento pleno de la situación o de la persona. No me digan que no es cierto así. Cuando tú te preguntas, ¿cómo es eso que esta vacuna hace esto, y por qué hace esto otro, y por qué esto, y por qué lo otro? ¿Cómo es eso que está proponiendo un partido político, un presidente esto, y luego, oye, ¿por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? O estás en la escuela y estás en unas clases y dices, ¿y por qué esta ley es así? ¿Y por qué la química es así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Esta persona potencialmente va a llegar a una identidad, un conocimiento de lo que está experimentando, ¿verdad que es cierto?
Pues igual cuando uno quiere averiguar cosas positivas, pero también cosas negativas. Entonces, lo primero, cuando nosotros nos hacemos discípulos de Jesús, es que tenemos que identificarnos con el Mesías. Y para que eso suceda, necesitamos el espacio y el tiempo que debemos de compartir con Jesús. Y después Él nos va a enviar. Aquí dice que los envía y los envía de dos en dos, ¿verdad? Siempre los lleva por la credibilidad, ¿verdad? Y que lo que uno dice, el otro lo afirma, ¿verdad? Que no andan hablando ahí no se han dado cuenta, una cosa bien triste, que hay veces en la Iglesia Católica hay una división tremenda en la cual pues un obispo dice una cosa, otro dice otra cosa, el padre dijo una cosa, el diácono dijo otra cosa, el laico dijo esto, la religión, bueno, ¿qué pasó aquí? Obviamente que no, literalmente, pues no puedo estar aquí a un lado de otra persona enseñando, ¿verdad? Pero una cosa es que uno se puede equivocar y otra cosa que uno persevere en la equivocación, ¿verdad? Y son cosas muy diferentes. Los errores todo el mundo lo tenemos. No hay ningún impermeable al error. Al contrario, entre más habla uno, más posibilidades hay de equivocarse. Entonces los envía de dos en dos para certificar que lo que dice uno verdaderamente es doctrina de Jesús, ¿verdad? Y entonces los envía y les da la razón, les da poder. Que yo te envío, pero yo te doy poder. Yo te envío y te mando a tu suerte. No, ya les dio el conocimiento y les dio el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para arrojar demonios de las personas. Demonios. Acuérdense que la obra de Jesús es venir a acabar con la obra del demonio. Y eso se tiene que consumar. Y tú y yo tenemos que luchar para que salga el demonio de nuestra vida, fuera de nuestra vida. Y todos los días tenemos que consagrarnos a Él, consagrar a la familia, consagrar al país, consagrar a los líderes políticos, a los ricos, a los pobres, a los secuestradores, a los narcotraficantes, a los usureros, a los barrenderos, a los limpiadores, a los arquitectos, a los doctores, a las enfermeras, a las amas de casa, a todas las personas hay que consagrarlas todos los días. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios necesita obrar en todos nosotros. Entonces les da el poder. Al sacerdote tiene el poder ¿de qué? De expulsar demonios sobre los espíritus inmundos. Aquí dice sobre ellos, es decir, aplastarlos. Como María que aplasta a la serpiente cuando dice, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese poder que recibió María, el mismo que tienen los sacerdotes de expulsar los demonios, y tú también tienes ese poder de rechazar los demonios, no de que vayas a sacar demonios, no te metas con él, si no tienes ese poder, ¿verdad? Ese es algo reservado para el sacerdocio. Y les dice, otra cosa importante, no pueden depender de las cosas de este mundo. Y eso es algo que nos tenemos que recordar también nosotros. Que nosotros ponemos nuestra esperanza en el dinero, en el poder, en esto, en lo otro, todas las cosas de este mundo. Y Jesús es bien claro, de dos en dos te doy poder, pero llévate por favor nomás un bastoncito, llévate nada más tus sandalias y llévate solamente la túnica, ¿verdad? Pero por favor no lleves pan, dice, ni mochila. ¿Cómo? ¿Cómo voy a ir así nada más porque sí? Bueno, obviamente que si vamos a hacer una misión, tenemos que llevar esa prevención de cómo vamos a hacer una misión, ¿verdad? Jesús está tratando de darnos un mensaje mucho más profundo de todo esto. Que hacer la obra de Él tiene que haber un desprendimiento total de las cosas de este mundo. Para que verdaderamente su reino reine, es necesario que todos los que seguimos a Jesús nos desprendamos poco a poco de todas las cosas de este mundo. Y entonces al final de este evangelio les dice a los discípulos que si ellos se fueron, ¿verdad? ¿Se fueron a qué? A predicar la conversión. Hay que predicar.
la conversión todo el tiempo, nos tenemos que convertir. Acuérdense que la dinámica de la conversión es todos los días, todos los días, todos los días hay que convertirnos. Ya dijimos de expulsar demonios, las liberaciones, las protecciones de nosotros, las consagraciones a nuestra familia, a nuestro Señor, luchar contra este demonio que se disfraza de mucho, que hay veces se ve aparatoso y extravagante y horroroso, ¿cierto? Y hay veces se ve sutil, que te enamora y te cautiva y te anonada y te deja perplejo o perpleja y ni sabes que verdaderamente tú le estás sirviendo al demonio, ¿verdad? Y dice que unge con aceite, son sacramentales, fíjense, que la iglesia, ¿por qué usa aceite? Y que la iglesia, porque es parte de las cosas que Jesús les dio para usar y cómo ungir a una persona, ¿verdad? El aceite es una unción especial que recibimos todos los que queremos consagrarnos a Él, y así como la medicina que tomamos, ¿verdad? Y luego dice, y la de curar a los enfermos. Curar a los enfermos, y no nada más la enfermedad del cuerpo, sino del alma. Acuérdense, la enfermedad más grande que hay ahorita en este mundo es la ausencia de amor. Así es de que amen todo lo que tienen cerca de ustedes, porque si no, no están entendiendo lo que significa la cruz en nuestra vida. La cruz significa amar todo lo que está cerca de nosotros. Y en la cruz, cuando Jesús lo crucificaron, estaba a un lado un justo y al otro lado un pecador. Y todos nosotros, un día estamos de un lado, otro día del otro lado, otro día del otro lado. Toda la vida es una lucha constante. Bueno, ánimo, y pidamos por todos nuestros sacerdotes y nuestros misioneros, y nosotros también aceptemos esa misión que tenemos, que Él está con nosotros, porque nos llamó Él. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.